Bienvenidos amigos emprendedores y empresarios a este nuevo Eureka Hablemos de Negocios. Hoy vamos a hablar de un programa especial, un tema es muy relevante a nivel mundial y tenemos a un invitado muy especial para abordar la importancia de la integración, de las alianzas, del desarrollar proyectos con mucha incidencia. Tenemos al doctor Juan Carrión, quien nos acompaña, viene desde España. ¿Y quién es Juan Carrión? Bueno, preside desde hace más de 12 años la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, pero también está en la Asociación de Enfermedades Raras de Genes, ¿está bien dicho? Sí, muy bien. Y también tiene unos puestos y unas funciones de líder en otra organización, que es por lo cual nosotros estamos hoy acá haciendo un especial en el marco del tercer Congreso de Enfermedades Raras desarrollado por FUNEPA y también por Aliver. Bienvenido. Pues muchísimas gracias de estar aquí en esta buena compañía y poder profundizar, ¿no?, sobre la importancia de las enfermedades raras. Nosotros hablamos al público, emprendedor, empresario, pero también aquellos que tienen incidencia, que son parte de gobiernos, que tienen ese liderazgo y esa función en este momento, ¿verdad? Que están accionando en algún cargo público también, y por eso es la importancia de tenerlo hoy acá para compartir sobre un tema que es sobre las enfermedades raras, y alrededor de esto hay una historia. Vamos a conocer en esta conversación de Eureka Hablemos de Negocios sobre su historia, su recorrido, el liderazgo que ejerce en la organización que preside y también cuáles son aquellos pasos o acciones que debemos llevar la sociedad, en los países, en este momento sobre el tema toral, que es enfermedades raras, la importancia de las alianzas y demás. Pero queremos conocer de usted su historia, cómo inició el interés por ser parte de organizaciones que lideran el tema de enfermedades raras. Bueno, pues mi historia comienza por ser el papá de mi princesita Celia. Ella fue una niña diagnosticada con una de las más de 6.528 enfermedades raras que conocemos, concretamente con una lipodistrofia infrecuente. Ella nos regaló 8 años de su vida, ella nos dejó en el año 2012 y durante sus 8 años de vida pues, nos permitió grandes lecciones de vida, ¿no? Y la principal fue no rendirme, ¿no? Y ella es la que me permitió pues, que cuando me tuve que enfrentar la comunicación de este diagnóstico junto con mi pareja, pues escuché 3 frases, ¿no? Pronunciaron ese nombre de la enfermedad, lipodistrofia infrecuente, y después dijeron 3 palabras asociadas: se desconoce la evolución de la enfermedad, no hay tratamiento y no hay más casos en España. Pues yo siempre que tengo que recordar este momento lo recuerdo como que la vida me cambió en un instante, porque palabras que no formaban parte de mi vocabulario ahora iban a estar muy presentes en nuestras vidas, ¿no? Y ese momento también lo recuerdo como un momento de que uno se une a su pareja en aquel momento, se une en un llanto profundo, pero tienes que cambiar ese instante, tienes que cambiarlo rápido, porque tienes que empezar a buscar soluciones, ¿no? Y en esa búsqueda de soluciones, el no sentirte solo fue clave para mí y es clave para otros papás y mamás que se enfrentan a estas mismas situaciones, no sentirnos solos, ¿no? Y para eso es muy importante la compañía, el acompañamiento de un movimiento asociativo que inspira, que acompaña y que te cuida, ¿no? Y esto es algo que a mí me permitió, pues, junto con otros papás y mamás, en el año 2008 fundar la Asociación de Enfermedades Raras de Genes en el municipio donde yo resido, y me permitió también 3 meses después del fallecimiento de Celia, el 9 de junio del 2012, pues unirme a la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, que es una gran familia conformada en España por más de 460 organizaciones de pacientes, y también nos inspiró en el año 2013 pues a fundar la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras, ¿no? Porque unir el conocimiento, unir la experiencia y unir las buenas prácticas que podemos aportarnos entre países nos inspiran a construir un futuro con esperanza para 47 millones de personas en Iberoamérica que convivimos con estas enfermedades raras huérfanas o poco frecuentes. Tenemos que pasar por una situación como esta desde su perspectiva para poder involucrarnos
o incluirnos en proyectos de esta naturaleza? ¿Tenemos que vivir esa experiencia tan dolorosa? ¿O no es necesario y tenemos que invitar a la sociedad para ser transformadora? Yo creo que no es necesario, que tenemos que invitar a la sociedad a ejercer ese rol transformador, ¿no? Porque no tenemos que esperar a tener que convivir en primera persona con estas situaciones tan difíciles. Cada uno de nosotros y de nosotras, cada una de las personas, de estos emprendedores, de estas personas que hoy nos están escuchando, pueden aportar lo mejor de ellos para de forma generosa y solidaria compartir y construir un futuro con esperanza para niños y niñas con enfermedades raras. Siempre he utilizado una frase: no hay que esperar a que nos toque convivir para cambiar el día a día y el rumbo de convivir con una de estas enfermedades raras. Podemos ser solidarios, podemos ser generosos y aportar pues todo lo que cada uno llevamos dentro de nosotros para poder mejorar ese futuro. Y aquí permítanme que también ponga en valor el trabajo de FUNEPA en Honduras y de todo el movimiento asociativo, porque ha cambiado una realidad. Estas enfermedades raras hace 2 décadas estaban invisibilizadas, no formaban parte, no estaban presentes en la sociedad. Y hoy, gracias al trabajo del movimiento asociativo, gracias al trabajo de programas como el que hoy tú nos permites que hoy tengamos voz, pues se va haciendo eco, la sociedad es consciente y estas enfermedades empiezan a formar parte de esta agenda pública y logramos que sean consideradas, ese anhelo que tenemos, que sean consideradas una prioridad social y sanitaria dentro de los diferentes sistemas nacionales de salud. ¿Usted considera que las personas deberíamos de involucrarnos por la causa que nos es más afín o no necesariamente? ¿O podemos invitar a otras personas que se sumen a diferentes propósitos de forma voluntaria y que puedan encontrar o dar valor de sí misma para poder hacer que esto se acelere un poco más? Porque generalmente al emprendedor o a este empresario o a este líder de organización no se le da mucho el tema de voluntariado o el tema de ejercer parte de su valor a organizaciones sin fines de lucro y demás. Creen que su labor específicamente es su carrera profesional o qué puede hacer. Podemos accionar en diferentes causas, tener esos propósitos compartidos cuando la necesidad de nuestros países, de nuestras sociedades nos indican esta es la necesidad, esta es prioridad. Hay tantas necesidades que no están atendidas, pero hay personas que yo creo que sobran en el mundo para poder mitigar esto. Yo creo que el papel del emprendedor y el papel del empresario y el líder de una organización o el responsable político tiene un papel clave y puede actuar por diferentes causas. No hay que centrar todo el esfuerzo en una única causa. Es decir, yo creo que tiene que jugar ese papel clave, ¿no? Porque tiene un rol importante. Es un experto en la gestión de su área de negocio, es decir, son expertos, son profesionales capacitados y con un gran conocimiento. Y si somos capaces de llegar a ellos, contarles la necesidad de cómo pueden influir en mejorar el futuro de niños y de personas en edad adulta que se enfrentan a situaciones realmente difíciles, que necesitamos transformar ese mundo para que pueda aportar esa esperanza, yo creo que es clave, ¿no? Y yo creo que cada uno de nosotras y de nosotros tenemos esa responsabilidad y tenemos que ejercer esa responsabilidad. Yo creo que antes hablábamos de que no hay que esperar a que nos toque vivir estas situaciones para cambiarlas, ¿no? Pero yo creo que estas personas tienen la oportunidad desde el lugar que ocupan de transformar esas realidades, ¿no? Mira, yo trabajo en un ámbito profesional muy distinto al sanitario, que es el penitenciario, pero recuerdo una anécdota de una persona privada de libertad que me decía, usted, Juan, no ha nacido donde yo he nacido. Y mira la frase tan difícil, y esto se puede hacer el símil, es decir, una persona no decide nacer donde nace, es decir, el entorno que convive, la unidad familiar que te acoge en ese momento, es decir, cuando hablamos de enfermedades raras, en el momento que se nos presenta, es decir, esto no lo decidimos nosotros, pero nos puede condicionar nuestro día a día. Y transformar esa realidad de esa persona que no tiene esa posibilidad de salir de adelante, tener un futuro más inclusivo o transformar esa realidad de ese niño que se enfrenta a una enfermedad
rara tan difícil, con un futuro tan incierto, donde el papá, de la mamá, donde todo el entorno que convive junto con él, pues tiene esa situación tan difícil. Yo creo que el empresario, el emprendedor pueden ser esa fuente de inspiración que va a cambiar esta situación. Tenemos una responsabilidad social, debemos tomar buenas decisiones y no conformarnos con la creencia de esas capacidades, o sea, nuestras capacidades que pueden limitarse a ciertos tiempos. El involucramiento en organizaciones, el involucramiento incluso en incidir únicamente en dar una referencia, en abrir caminos para otras personas, empresas, financiamientos, todo esto necesario para poder llevar a cabo proyectos que puedan incidir positivamente y mitigar y llegar a cifras significativas en el tema de lo que usted, digamos, en este momento lidera, que son las enfermedades raras. Yo te compartiría una reflexión, ¿no? Y yo creo que esto es extrapolable al mundo empresarial también, ¿no? Y es que el trabajo, pues, unido, es decir, la unión hace la fuerza, es decir, cuando se comparten las sinergias, cuando compartimos las buenas prácticas que inspiraron la constitución de la Alianza Iberoamericana, nos ha permitido generar una incidencia en el marco público, hemos generado políticas que puedan generar ese marco de protección en nuestro colectivo. Pues yo creo que ese mensaje también tiene que ser decalado en las personas que hoy son esos emprendedores y esos empresarios. Tienen que generar también sinergias donde sean capaces de compartir su experiencia, porque uniendo su fuerza pueden transformar mucho más y conseguir muchos objetivos en un menor tiempo posible. Esa es la idea. Tenemos que trabajar en equipo y buscar a las personas idóneas para formar esos equipos y lograr los resultados que nos propongamos. Una buena planificación, buenos objetivos, buena visión y vamos a llegar a los resultados que esperamos. Ahora, en su experiencia, ahora sí, en el tema de lo que usted lidera hoy, ¿cuáles son las necesidades más puntuales que tenemos a nivel mundial y a nivel regional? En el tema de enfermedades raras, ¿cómo visibilizar, incidir, por dónde empezar desde su punto de vista? Bueno, pues mira, yo creo que como sensibilización hemos ido avanzando, ¿no? Porque antes estas enfermedades raras hace 2 décadas estaban invisibilizadas. Y ahí ha jugado un papel clave el movimiento asociativo como un eje transformador de esta realidad, pero sobre todo los medios de comunicación y las personas como vosotros, que nos habéis ayudado a lograr esa sensibilidad y que estas enfermedades empiecen a formar parte de esa agenda pública. Pero afrontamos grandes retos y grandes desafíos. El principal reto y desafío que afrontamos si hablamos de la región es lograr una definición global de enfermedad rara, para que en todos los países hablemos de lo mismo, enfermedades de baja prevalencia que afectan a 1 de cada 2.000 habitantes y por lo tanto pues podamos hablar y concretar de esa realidad. Es necesario también el poder hablar de la necesidad de generar un marco normativo en los países que genere ese sistema de protección que responda a todas las necesidades, no solo de carácter sanitario, sino social, educativo y laboral, a la que se enfrenta la persona afectada y su familia. Y para lograr ese marco legislativo y ese uso normativa, que esto es un desafío en Honduras, pero es un desafío también en otros países de la región, de Latinoamérica, también en el contexto mundial. Hablamos de una problemática global que afecta a todo el mundo. 300 millones de personas a nivel mundial, 47 millones de personas en Iberoamérica, más de 600.000 hondureños y hondureñas que conviven con estas más de 6.528 enfermedades. Por lo tanto, hay que responder a esos retos. Y esos retos son lograr un diagnóstico de estas enfermedades raras. Para ello es necesario generar sistemas de información, registros nacionales de pacientes que permitan identificar a estos pacientes. Es necesario también ampliar las pruebas de tamizaje que nos permitan prevenir estas enfermedades raras y sobre todo garantizar que las pruebas genéticas también sean de acceso público a los ciudadanos y no tengan que soportarlo con fondos propios. Hacer que la genética, que hoy el 70% de estas enfermedades raras son genéticas, afectan fundamentalmente a niños, puedan tener respuesta con esas pruebas genéticas. Y sobre todo en un mundo que ya habla de medicina genómica personalizada y de precisión. La medicina genómica ya hoy está presente en otros países. Pues también tenemos que lograr que esa medicina genómica también llegue a todos los lugares. Es decir, y esto es clave.
pero es también otro desafío que afrontamos a nivel global y a nivel también de país, es el lograr un acceso en equidad a medicamentos huérfanos. Hoy hablar de medicamentos huérfanos es hablar de curar una enfermedad o ayudar al paciente a mejorar su calidad de vida. Pues todos los 3% de estas enfermedades raras que tenemos identificadas disponen de un tratamiento y por consiguiente tenemos que garantizar el acceso a todos y cada uno de los medicamentos huérfanos que hoy existen. Porque pensar que usted es la mamá o el papá de un niño con una de estas enfermedades raras y usted conoce que ese niño o esa niña tiene un medicamento huérfano que puede curar la enfermedad de su niño y mejorar, pero que en su país no tiene acceso, que en el país vecino tampoco tiene acceso y tiene que desplazarse miles de kilómetros para tener acceso. Es decir, pues tenemos que construir un mundo que podamos, con la ayuda de todos, y aquí el marco de la cooperación internacional es clave, lograr esa cobertura universal y no dejar nadie atrás. Y este es el mandato que la resolución de Naciones Unidas aprobaba en diciembre del año 2025, y que lo que nos permite precisamente es eso, lograr la cobertura universal y no dejar nadie atrás. Ese es el reto que afrontamos todos y que tenemos que conseguir. Es decir, grandes retos y grandes Por desafíos. supuesto. Y todo es importante, porque cuando, bueno, miren ustedes cómo es el espíritu de Juan, eh, entregado al 100% a su causa, al propósito, a tener mayores oportunidades, habla de la igualdad, de los derechos, de cómo deberían todos los países pues tener esas normativas, esos accesos y ese diagnóstico y todo lo que nos ha hablado. Es importante entregar nuestra vida a algo, tener un enfoque también para poder llegar a los resultados que queremos, porque hay muchas personas también que emprenden, que lideran empresas, que lideran varias empresas, que están enfocadas en muchas organizaciones, pero para tener esos desafíos tan grandes tiene que haber un buen enfoque. Pues por supuesto, siempre uno tiene que tener un motor, pero para cualquier cosa, ¿no? Para levantarnos en nuestro día a día, uno tiene que tener ese motor que le dé esa fuerza necesaria, ¿no? Y yo estoy seguro que esos emprendedores y esos empresarios tienen ese motor muy activo, ¿no? En mi caso, tener a mi princesita Celia muy presente en todo lo que hago es lo que me da fuerza para seguir luchando y defendiendo los derechos de personas y familias que convivimos con enfermedades raras en cualquier lugar del mundo. El estar hoy en Honduras, tener la oportunidad de conocer la realidad de Honduras de cerca, he tenido la oportunidad de conocer a personas extraordinarias, conocer cómo se funda la organización FUNEPA en Honduras, pues como Carmen, como Sofía, como Pamela, pues 3 personas extraordinarias que inspiran, que, que decidieron dedicar parte de su vida a los demás, pues ahora están cambiando las vidas de los ciudadanos de Honduras, ¿no? Y he tenido la oportunidad en esos días de conocer pues cómo en ese 2022 situaciones muy difíciles, porque hay personas que también se quedaron en ese camino, que inspiraron hoy que esta organización pueda ayudar a los demás, ¿no? Pues esto es lo que nos tiene que dar fuerzas, ¿no? Sí, y me llama mucho la atención porque siempre en los programas hablamos del propósito, o sea, de ese propósito de legar también, de dejar un legado importante, pero ahorita se me acaba de venir a la mente el tema del qué hacen, cuáles son esas historias de si hay emprendedores con enfermedades raras, más bien agarran ímpetu para poder desarrollar sus proyectos, se involucran, obviamente dependiendo de cada uno de las personas que padecen, ¿verdad? Dependiendo de la enfermedad, pero hay historias de éxito, historias de perseverancia, de superación personal también dentro de las personas que padecen enfermedades raras que pueden ser ejemplo. Pues mira, me haces una pregunta y me hace retrotraerme en el viaje de nuestras vidas, ¿no? Y es el legado de mi princesita Celia, ¿no? Porque recuerdo cuando afrontaba esa situación, ¿no? Afrontaba esas 3 frases de no hay más, no hay tratamiento, se desconoce la evolución y no hay más casos, ¿no? Cómo esos papás son capaces de mover montañas, ¿no? Es decir, no se quedan ahí y empieza esa búsqueda desesperada de información. Que no nos sintiésemos solos y necesitábamos manos ayudas que se sumaran en este camino. Igual que los empresarios necesitan
y los emprendedores, otras personas que se sumen en ese camino, trabajadores que formen esos equipos y que puedan ir sumando, ¿no? Pues esos papás y mamás, y en mi caso, pues tuvimos que ir pidiendo esa ayuda para generar esa necesidad, ¿no? Y si realizo esa mirada hacia atrás, ¿no? Pues me doy cuenta, ¿no? Como hace apenas unos días, y ayer lo compartía también con algunas compañeras, hace unos días en España se aprobaba y se incluía el único medicamento huérfano que hay a día de hoy aprobado a nivel mundial para la enfermedad que sufría mi princesita Celia, la lipodistrofia infrecuente, se aprobaba y se incorporaba en el Sistema Nacional de Salud. Pero justo años antes de fallecer, ya viajamos a San Diego, a Estados Unidos, porque existía un ensayo clínico. Entonces, para todo ese ensayo clínico con España permitió a más de 10 niños tener una calidad de vida y tener esperanza y tener futuro. Celia no fue candidata, pero otros niños sí. Y eso hoy ha permitido pues también poder seguir continuando y avanzando en la importancia de la investigación. Pero también me ha permitido este día unirme a FUNEPA en la importancia de la donación de órganos, porque lo que inspiró FUNEPA también era el trabajo con las enfermedades hepáticas, trabajar por esa salud. Y la importancia de los trasplantes, en este caso, para las enfermedades hepáticas, ¿no? Es decir, pues al final es conocer esa experiencia en lo que te motiva, ¿no? Y sobre todo también, pues esos pequeños gestos que podemos hacer, en esa generosidad sin límites que tenemos que tener, pues tenemos que tenerlo muy presente, porque hoy donar un órgano para un trasplante de una persona que lo necesita, ayuda al donar un órgano a la ciencia, como fue nuestro caso, permite descubrir otras enfermedades raras. 3 meses después de fallecer Celia, gracias a la donación de los órganos, cerebro, hígado, a la ciencia, permitió descubrir una nueva enfermedad rara. Hoy, los últimos casos de esa nueva enfermedad rara, que se conoce con el síndrome de Celia, se han diagnosticado en la isla de Taiwán. Eso sería impensable si no hubiese habido padres que de forma generosa y solidaria hubiesen compartido esa solidaridad y esos órganos para la ciencia, pues de igual forma donando vida. Es decir, y esto es algo que nos tiene que ayudar también a sensibilizar a la sociedad en general y sobre todo de manera a este público tan especial que son los empresarios y los emprendedores, porque juegan un papel clave para cambiar el futuro. Así es, generosidad y solidaridad. Tenemos bastantes lecciones con su historia. Y ahora voy a hacer una pregunta muy importante en el programa y es la más importante. ¿Cuál ha sido su momento eureka? Bueno, para mí mi momento eureka es el presente, el poder seguir trabajando, defendiendo los derechos de personas y familias que convivimos con estas enfermedades raras y seguir trabajando junto a muchas personas, porque es un trabajo solitario, es un trabajo en equipo para construir un futuro con más esperanza para todas las personas que lo necesitan. Solidaridad, voy a repetirlo, solidaridad, generosidad son sus palabras. Y el presente. Muchas personas se quedan en el pasado y contando las historias del dolor del pasado, llevando aquellas cargas emocionales, aquello que no pudo ser, pero en realidad tendríamos que partir del hoy para construir un futuro, el futuro que realmente necesitamos y el futuro que merecemos. Pues mira, te voy a compartir otra anécdota que es inspiradora, porque cuando fallece Celia recibo de forma anónima un libro en casa que se llevaba como título Llenaré tus días de vida. Y te he dicho que hay una frase que me he repetido muchas veces y que fue una de las grandes lecciones que me dejó mi princesita Celia, y es vivir el presente y disfrutar el instante, ¿no? Sobre todo la importancia de llenar tus días de vida, es decir, que con esas pequeñas cosas podemos llenar los días de vida y podemos con esa generosidad y esa solidaridad que cada uno aporte poder llenar días de esperanza para personas y familias que lo necesitan. Gracias, Juan. Este es un espacio rápido, es corto, pero es trascendental, esperamos nosotros, para todos los públicos, en este caso mucho de emprender. ¿Cuál podría ser esa recomendación o ese mensaje final que usted quiere dejar a nuestros emprendedores? Bueno, aquí hay de todo. Aquí hay líderes, como bien mencionado al principio, gobiernos que siempre están pendientes de nuestros contenidos y hay que decirles algo. ¿Cuál sería ese mensaje que usted quisiera transmitir? Que no trabajen solo, que trabajen escuchando a los demás
que trabajen formando equipos, y sobre todo que dediquen una parte de su tiempo a ser generosos y solidarios con los demás. Creo que eso me quedó sumamente claro. Yo creo que a ustedes también. Gracias por acompañarnos en este Eureka. No va a ser la última. Vamos a tener más programas para compartir y esas buenas noticias, esos pasos que vamos logrando, esos pequeños resultados. Siempre es importante, recuerden que cuando emprendemos, cuando tenemos una empresa o una organización, siempre también busquemos liderar con el corazón, porque al final eso es. La mente condiciona el corazón y el corazón condiciona nuestras acciones. En eso creemos nosotros y hay que seguir latiendo de la mejor forma y eso solo se puede tener si somos parte, si nos comprometemos a una organización, si nos comprometemos a liderar voluntariamente y solidariamente con los demás. Así que gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio de Eureka, Hablemos de Negocios. Hola, les saluda Sofía Betanco, directora ejecutiva de FUNEPA. Hoy estamos en el tercer Congreso Internacional sobre Enfermedades Raras, quinto foro de alto nivel y 13º Congreso Iberoamericano sobre Enfermedades Raras. Estamos muy contentos de este encuentro donde reunimos a diversas autoridades sanitarias, tanto de nuestro país, nuestros viceministros de salud, como de otros países, Costa Rica, Guatemala, España y también autoridades del Congreso Nacional. La doctora Bermúdez nos acompaña aquí en representación del Congreso Nacional y nuestro subsecretario de Salud, el doctor Eduardo Midense, que forman parte hoy de este encuentro. Hoy estamos en Tegucigalpa, en el tercer Congreso de Enfermedades Raras. En esta ocasión fuimos invitados por FUNEPA para participar en este tipo de eventos. Este tipo de eventos, como el Congreso que hoy estamos presente, es realmente una gran oportunidad, no solamente para nosotros como Secretaría de Salud, de comentar y contarle al mundo lo que estamos haciendo, desde las políticas públicas nuevas que estamos diseñando para visibilizar todo este grupo que conocemos de enfermedades, como enfermedades desatendidas, enfermedades raras o enfermedades desheredadas que de una u otra forma no se han visto visibilizadas por parte de las diferentes secretarías de salud o ministerios de salud. Hoy estamos diciendo presentes. Es muy importante porque pueden haber más de 600,000 personas afectadas en Honduras por una de estas patologías. El 70% es de origen genético, el 5% tiene únicamente tratamiento, así que es una lucha muy grande, pero que merece la pena. Estamos por ello aquí con FUNEPA articulando esfuerzos con diversos actores del ecosistema de salud para promover políticas públicas de salud inclusivas y equitativas. Desde Secretaría de Salud estamos creando todos los mecanismos interinstitucionales para fomentar el acceso a servicios de salud, lograr reducir esa inequidad en la cobertura de estos mismos y poder ser garantes de un diagnóstico, un tratamiento y un seguimiento oportuno a estas. Realmente estos espacios son de suma importancia para los pacientes que tienen enfermedades raras y también para sus familias. Desde Costa Rica brindamos una felicitación por la organización de estos eventos que realmente vienen más que compartir, es co-crear y realmente establecer política pública, que es indispensable para poder crear legislaciones que puedan profundizar en la atención de los pacientes con enfermedades raras. La cooperación internacional se vuelve relevante, la investigación biomédica de suma importancia. Hoy estamos reunidos en este importante evento que ha convocado Honduras para poder tratar un tema de relevancia para toda la región. El tema es las enfermedades raras. Es importante poder intercambiar conocimientos, poder intercambiar experiencias y poder intercambiar prácticas para poder atender este problema, que es un problema al cual los países de la región tienen muchas dificultades para poder atender. Tenemos que superar retos en cuanto a diagnóstico, en cuanto a tratamiento, en cuanto a seguimiento de pacientes. Por eso estos espacios nos sirven a nosotros para poder hacer lazos, alianzas y poder buscar intervenciones conjuntas entre gobiernos. Agradecemos a Honduras por la invitación, agradecemos el evento que nos está dando bastantes enseñanzas y bastantes elementos que también vamos a poder llevar a nuestro país. La cooperación española se siente extremadamente orgullosa de poder colaborar con la República de Honduras en un congreso de este tipo dedicado a las enfermedades raras por dos motivos. Porque España diría que es pionera y una de los países que más firmemente ha apostado por elevar el tema de las enfermedades raras al ámbito internacional, tanto en Naciones Unidas como en la Unión Europea.
Y en segundo lugar, porque en el marco de asociación de cooperación entre España y Honduras, 2025-2029, la sanidad, la salud, está en el corazón de la colaboración entre los dos países. Yo soy Ana Emilia Solís Ortega, representante de la Organización Panamericana de la Salud. Hoy me encuentro en el Congreso de Enfermedades Raras. Nosotros no vemos a las enfermedades raras como un asunto aislado, como algo que hay que trabajar de forma paralela, sino que lo vemos como un punto de presión a los sistemas de salud, donde desde el primer nivel de atención tenemos que tener ese diagnóstico oportuno para que no haya esa fragmentación que se ha hablado aquí los padres que tienen cuando no tienen diagnóstico, pero que el mismo sistema de salud, que una red integrada de servicios de salud pueda darle respuesta a las familias. Es realmente importante que estos espacios y estos eventos se sigan dando y sigamos incluyendo siempre a los pacientes, a sus familias, a las organizaciones también de pacientes que son de vital importancia y a los gobiernos hermanos, en este caso de Iberoamérica, para que juntos podamos analizar buenas prácticas y hacer política pública que pueda tener efectos positivos en los pacientes y en sus familias. Deseamos firmemente que los ministerios de sanidad de Honduras y de España y de los países iberoamericanos en general impulsen la investigación, el cuidado y la atención decidida hacia las enfermedades raras. Un encuentro que es histórico, porque en este caso hemos reafirmado la Declaración de Tegucigalpa por la equidad y la atención integral de las enfermedades raras, que busca proteger los derechos de las personas con enfermedades raras y sus familias. Gracias a todos, gracias a FUNEPA especialmente y sobre todo a todas aquellas personas, hombres y mujeres, que nos apoyaron en la organización de este evento. Esta es la oportunidad que tenemos para hablar por todos aquellos que no tienen voces y sobre todo ser corresponsables del mandato que se nos dio en la Secretaría de Salud para garantizar el acceso a los servicios de salud